Pepe, como bien lo comentaste ahorita, aproximadamente a las 6:45 de la tarde, lo que hicimos fue ya empezar a mover el agua que tenemos almacenada en un tanque al lado precisamente de los motores, para efectos de empezar a llenar la línea y empezar a tener presión para no quemar un motor. Para que tú puedas prender uno de esos motores que son muy grandes, requieres de cierta presión en el agua, entonces el tanque se encuentra más arriba que donde están los motores y eso por gravedad empieza a subir el agua por el tubo para efectos de que puedas arrancar el primer motor. Nos tardamos un poquito precisamente después de que empezamos a llenar los tubos para que tuviéramos esa presión. En el momento que llevamos una presión que no tuviéramos de 3.5 kilos, que es un tema de cuánta agua corre y a qué velocidad, fue que podemos prender el segundo motor. Cuando llegamos a 6.5 kilos, encendimos el tercer motor. Ahorita ya estamos en 10.5 kilos y deberíamos de estar prendiendo ya el tercer motor para empezar a llevar agua. Lo que estamos haciendo es una revisión de que no tengamos ninguna fuga ni ningún problema dentro de la tubería, para efectos entonces sí de prender el tercer motor, que realmente es el motor más importante para poder terminar de alguna forma de darle presión a la línea para poder mandar el agua a la Ciudad de México ya a este momento. En este momento va a empezar ya a fluir poco a poco, bien lo dices, Roberto, el agua que habrá de distribuirse ya en el área metropolitana del Valle de México. Todavía va a tardar algunas horas. ¿Cuándo va a empezar? ¿A qué hora va a empezar a caer el agua ya procedente después de esta operación? El sistema de aguas de la Ciudad de México calcula entre 4 y 6 horas. Hay que recordar que desde donde está la planta de bombeo hasta el primer tanque en donde se entrega el agua en el sistema de la Ciudad de México hay aproximadamente 72 kilómetros. Entonces, en lo que tarda en llegar el agua desde la planta de bombeo hasta este tanque, estamos calculando entre la Ciudad de México y nosotros aproximadamente entre 4 y 6 horas. Eso quisiera decir que aproximadamente entre las 11, 12 de la noche aproximadamente empezarán a llenarse los tanques de la Ciudad de México para que la madrugada la propia Ciudad de México empiece a surtir agua al poniente de la Ciudad de México. Roberto, ¿qué pasó con la famosa K invertida que no funcionó? Una operación que consideramos desde el punto de vista técnico de cirugía mayor, finalmente no funcionó. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que fracasó? Toda vez que se está hablando de un costo de 500 millones de pesos que se los llevó el agua. No, Pepe, yo creo que hay que entender que los 500 millones de pesos corresponden a la construcción total de la línea 2. La línea 2 sí la conectamos en este paro, es decir, teníamos una Y que teníamos que conectar donde están los motores, para poder dividir la mitad de los motores para la línea 1 y la mitad de los motores para la línea 2. Esa instalación se realizó y entonces, por lo tanto, podemos conectar la línea 2 y ponerla en funcionamiento. Esta K invertida nos iba a dar un poco más de versatilidad de lo que teníamos para que no funcionaran por separado las líneas, es decir, se interconectaban aguas más arriba, es decir, unos 150 metros más adelante de donde están los motores. Entre las líneas había una conexión precisamente para que si queríamos usar los motores de la línea número 1, pero mandar el agua con las dos líneas, con la 1 y con la 2, se pudieran interconectar. No significa por ello que la línea 2 no funcione. Sí quedó instalada y entonces por lo tanto sí va a poder entrar en funcionamiento y tener la redundancia, poder funcionar en caso de emergencia, precisamente esta línea, Pepe. Lo que pasa con la K invertida, que es esta pieza que interconectamos, no es tanto que no haya funcionado la pieza en sí mismo. Lo que nosotros consideramos y que estamos ahorita todavía analizando es que la pieza no estaba anclada al suelo de la forma correcta, es decir, que el anclaje que se le había puesto inicialmente no fue suficiente para poder aguantar esta gran velocidad que tiene el agua para poderla subir 1100 metros. Estamos haciendo un análisis correspondiente de exactamente qué es lo que sucedió y lo que haremos también al hacer el análisis es determinar cuál debe ser el anclaje y entonces instalar esta pieza acá que sí se puede instalar y que sí va a funcionar en el momento en el que ya tengamos el análisis, porque ya no tendremos que hacer ningún paro. Como tenemos la línea 1... Eso es lo que te quiero preguntar. Ya le van a hacer la reparación necesaria para que quede bien anclada, etcétera, pero eso no quiere decir que va a volver a haber corte de agua como el que hemos padecido prácticamente una semana. Es correcto, Pepe, porque ya tenemos la línea 2. Entonces lo que haríamos es parar la línea 1, trabajar con la línea 2 que ya estamos echando a andar con este paro que realizamos y entonces instalar en la línea 1 esta parte de la pieza K
y anclarla como corresponde, precisamente para que pueda funcionar. Ese es el tema, no es un tema que nos vaya a complicar de alguna forma el que la pieza pueda funcionar o no. Fue un tema simplemente de anclaje. La pieza inclusive empezó a funcionar el domingo de forma correcta, y lo que sucedió es que tuvo un movimiento que nosotros no quisimos correr ningún riesgo en que se pudiera zafar o que el tubo tuviera una avería mayor y entonces tuviéramos una fuga muy grande, y por eso, por un tema de seguridad y por no correr ningún riesgo, es que decidimos de alguna forma en este momento quitar la pieza acá y poder poner un tubo en su lugar, en lo que ponemos el anclaje, como bien dices, para efectos de volver a instalar la pieza acá. Pues te agradecemos la explicación, Roberto, pero la gente quiere saber si ya tiene el abasto de agua garantizado, porque la gente quedó muy estresada. Sin duda, Pepe, y nuestra intención, y así lo hemos platicado con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la Comisión del Agua del Estado de México, es que hacia la mañana del día de mañana se empiece a sentir ya el agua en el Valle de México. Evidentemente no va a tener la presión que originalmente tenía, porque este es un proceso de llenado que tarda de alguna forma algunas horas, y entonces, pero la idea es que para mañana el poniente de la Ciudad de México ya empieza a sentir el agua. Conforme vayan pasando las horas, evidentemente aumentará la presión correspondiente para efectos de ir recuperando al 100% la totalidad del servicio. Tenemos pues el abasto de agua garantizado, ya no va a haber cortes sensibles para la población, independientemente de que se haga el arreglo final, el que en principio aparentemente falló, o bueno, no aparentemente, sino que falló, ya no va a volver ya no nos van a volver a cortar el agua, pues. Es correcto, Pepe, esa es nuestra intención.